Perder a mi esposo por suicidio el 23 de febrero de 2022 destrozó la vida que habíamos construido juntos. Faltaban 2 meses para su cumpleaños número 61 y apenas 3 semanas para celebrar nuestro 25º aniversario de bodas. Fue un padre devoto, un lector insaciable, un amante de la música y el cine y un conversador increíble que podía hablar con cualquiera sobre cualquier tema. También vivía con un trastorno bipolar, una condición que había estado bien controlada durante más de una década. Pero en esos últimos meses, las cargas de la vida, el desempleo, el aislamiento social y quizás las luchas que nunca comprenderemos del todo, se volvieron demasiado para él. Para nuestro primer capítulo contamos con la presencia de una invitada muy especial. Ella es polifacética, una mujer que ha dedicado más de 30 años a trabajar desde varios frentes por la salud mental. Psiquiatra, psicoterapeuta, docente, investigadora, conferencista, miembro activo del instituto, miembro del Observatorio de Salud Mental Positiva. Doctora Juliana García, muy buenas noches y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias por esta linda invitación a este primer capítulo. Docente, investigadora, madre de familia, actriz. ¿Con cuál de todas esas facetas en este momento de su vida usted se siente más cómodo? Todas, pues, actriz es es casi un chiste, pero madre me encanta, psicoterapeuta me encanta, amiga, hermana, mujer, ser, ciudadana, pero todo lo demás hace que como docente investigadora siento que tengo peso por todo lo otro que también soy. ¿Se convierte en una carga ser psiquiatra, sobre todo teniendo en cuenta que las personas creemos que ustedes manejan las emociones, que tienen que ser reflexivos? Yo creo que mi experiencia personal de haber tenido papá psiquiatra me hizo convivir con ese tema como tan naturalmente, tan orgánico, que no lo veía como un peso. Yo crecí en el campus de un hospital mental en Estados Unidos mientras mi papá trabajaba allá y estudiaba. Y entonces no lo veo. Además es que mi profesión es la psiquiatría. Yo soy Juliana. ¿Tiene momentos de desbordamiento? ¿Como psiquiatra o como persona? Como Pues persona. claro. Como persona. Como persona, claro. Pregúntale a mis hijos. Nuestra familia era pequeña, pero profundamente unida. Isabel, nuestra hija de 20 años y estudiante de historia, Martín, nuestro hijo de 19 años y estudiante de ciencia política, eran excepcionalmente cercanos a su padre. Él compartió con Isabel su pasión por los libros, la música y el cine, y con Martín su amor por el deporte y el pensamiento crítico. Cuando murió, no solo lloramos su pérdida, sino que enfrentamos la ausencia repentina y desgarradora de alguien que había moldeado nuestras vidas de innumerables maneras. Sé que hubo un evento en su vida que no sé si le parezca bien que toquemos, que creo que es muy importante. Este incidente que tú hablas, que es la muerte de mi esposo, puso en evidencia un deseo de querer ayudar a otros que pueden o han vivido algo similar, y ya con los años, mi experiencia, mi profesión, la aprobación de mis hijos de poder hablar de este tema, porque si ellos no quieren, yo no lo hablo, siempre han sido los que deciden. Entonces, es
es otra, mi esposo decía que yo tenía cruzadas. Y entonces él sabía y que tenía esta cruzada. En el colegio mis hijos hice muchísimas actividades, tuve muchas, o sea, empecé a hacer campañas de prevención de suicidio con los niños. Los papás a veces se conmovían, los directivos decían, pero ¿cómo yo? ¿Y por qué no? Para mí siempre es, ¿por qué no hablamos de esto? Se puede. Y con la muerte de mi esposo, pues me dio además como un sentido de responsabilidad social, pero además un homenaje a él. Vamos a seguir hablando de él. Su, su muerte no lo define y su vida sí, pero su forma de morir fue suicidio y es un tema que a todos nos conmueve y quiero poder hablar de eso desde lo que se vive, lo que se siente, pero también de lo que sé. Y entonces esa combinación me lleva a quererlo hacerlo y sentir que tengo que hacerlo. El duelo tras un suicidio es diferente. Tiene un peso difícil de describir y casi imposible de anticipar. La agitación emocional se ve agravada por un silencio inquietante del mundo exterior. Personas que no saben qué decir, que temen mencionar su nombre o que evitan el tema por completo. El estigma social que rodea el suicidio puede hacer que una pérdida devastadora se sienta aún más aislante. Sin embargo, en estos 3 años, mis hijos y yo hemos aprendido a apoyarnos mutuamente en lo inimaginable. Nos hemos sostenido unos a otros y hemos contado con una increíble red de amigos y familiares que se negaron a dejarnos vivir este duelo solos. Juntos, hemos encontrado formas de sobrellevar el dolor, enfrentar el silencio y afianzar el amor por el hombre que perdimos. Esta es nuestra historia, no solo de cómo hemos sobrevivido a la pérdida por suicidio, sino de cómo hemos encontrado fortaleza, conexión y significado en medio de ella. El duelo rara vez es predecible, pero lo que sigue a un suicidio es especialmente desorientador. En los momentos, horas y días posteriores a la muerte de mi esposo, sentí que me movía entre la niebla, consciente del peso de lo sucedido y al mismo tiempo parcialmente desconectada de la realidad. Mi mente se llenó de preguntas imposibles. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué no lo vi venir? ¿Qué pude haber hecho diferente? No había respuestas, solo una abrumadora sensación de pérdida e incredulidad. Pues usted sabe que hemos estado haciendo un trabajo de investigación con respecto al suicidio y alguna vez me puse a leer testimonios y encontré como algunos puntos en como que también vi en su carta, ¿no? Okay. Uno es el tema de las preguntas, la cantidad de preguntas que aparecen, ¿sí? Preguntas además para las que en un principio no hay respuesta o de pronto quien podría dar esas respuestas ya no está, ¿sí? Pero usted podría decirnos, por lo menos mencionarnos una de esas preguntas más importantes y sobre todo más allá de la pregunta, ¿qué respuestas ha encontrado a partir de este proceso? Me llegaron esas preguntas, pero no me quedé en esas preguntas. Decidí, yo creo que fue una decisión, enfocarme más en cómo vivió mi esposo que cómo murió. Y eso ha sido delicioso, porque nos sigue acompañando todo lo que nos dejó. Si usted mencionaba algo de su muerte fue una tragedia, pero su vida no lo fue. Exacto. En medio de todo esto, tuve que recordarme y recordarles a mis hijos que nuestra pérdida no era algo que debería ocultarse o minimizarse. Pascual no era solo su acto final. Fue el hombre que llenó nuestra casa de conversación, que reía fuerte con las películas, que nos desafiaba a pensar críticamente y que nos amó profundamente. Su muerte fue una tragedia,
pero su vida no lo fue. Y en esos primeros días tan dolorosos y caóticos, comenzamos el lento proceso de preservar su memoria de una manera que honra quien realmente era. Y ahí empalmamos con su faceta como madre, le pregunto, porque sabemos que Isabel y Martín atravesaron ese mismo Claro. proceso. Y quisiera centrarme, después hablamos un poquito de ellos, pero quisiera centrarme en usted como madre. O sea, usted estaba pasando su dolor, ni siquiera el duelo, porque me imagino que en ese momento era como el golpe inicial. Ujú. Eh, ¿Cómo hace también para tratar de contener a su, o sea, no es mucho? En el momento que llego al apartamento y mi esposo está en el apartamento, yo inmediatamente entro en modo médico y duro 4 minutos tratando de hacerle reanimación. Eh, Esto no lo puedo decir sin se me quiebre la voz. Mis últimos besos a mi marido fueron tratando de darle vida. Y me siento orgullosísima de haberlo intentado hacer. Y me doy cuenta que a veces yo digo, ¿cómo lo hiciste? No, no sé. Y entró el instinto de médica a hacer lo que nos enseñaron a hacer y lo que amo ser médica también. Y en un momento ya pasaron 4 minutos y cuando me di cuenta que la pupila no, pues estaba dilatada y se quedaba así, entonces yo le dije, ok, I understand. Y salí a la sala donde estaban mis hijos y, wow, no puedo creer que estoy contando esto en grabación, pero bueno, me parece sano. Salí donde estaban mis hijos y les pregunté, papi se fue, voy a llamar a Paula, mi hermana, ¿qué quieren que diga? Es ok, podemos decir que fue un infarto, podemos decir que se cayó, lo que ustedes quieran. La vida más importante es la de ustedes, yo ya tengo la mía. ¿Qué quieren que diga? Y los dos, pues nos estábamos abrazando en la sala, los dos me dijeron, mami, no hay ninguna vergüenza en la enfermedad mental. Tú nos enseñaste eso. Papi estaba enfermo. Inmediatamente me di cuenta que como mamá la estoy logrando y mi marido también como papá habíamos hecho estábamos haciendo un buen trabajo y desde ese momento nunca nos hemos escondido de expresar el dolor, de hablarlo por su nombre, de decirlo con lo que debe ser y con lo que sentimos. Pero hay una cosa deliciosa de ser mamá, que es ese deseo y esa gratificación de saber que hay un otro ser que se beneficia de lo que yo le doy, de lo que yo soy, de lo que yo sé, de lo que yo lo quiero. Y, y esa forma de amar a mis hijos que yo siento que tengo, que es a conciencia, es emocional, intelectual y físicamente presente y real. Desde el momento que nació mi hija, me di cuenta que se amplió mi ser. Ella me permitió a mí hacer más. ¿Cómo no voy a hacer más para ella? ¿No? El momento que nació mi hijo, no sé si ustedes han visto la película del Grinch, en que el corazón se le... ¡Fum! Porque cuando nació mi hijo, yo tenía a mi hija y decía, no, nace mi hijo, ¿cómo va a querer a otro ser si ella ya ocupa todo mi corazón? Y ¡brum! Entonces, por eso hablo tanto del amor y el amor me parece que es lo que nos salva, nos acompaña, nos hace crecer, nos motiva. Y el amor por mis hijos me hace saber que lo que ellos necesiten de mí, de mi conocimiento, de mi sabiduría, de lo que yo pueda dar, es importante. Pero ellos me dan a mí. Y ellos también me acompañaron en mi dolor. No está malo que ellos me vean destrozada. Ellos lo que me dicen es que yo también les muestro que no soy
un robot, que soy un ser humano y que está bien y que como adultos ellos ojalá lleguen a sentirse así también. Entonces, no siento que por más difícil que haya podido ser ese momento, que me haya tocado como algo difícil en ese trato de acompañamiento a ellos. Para mis hijos, el impacto fue igualmente devastador. Siempre habían conocido a su padre como alguien inteligente, curioso y profundamente amoroso. La idea de que hubiera llegado a un punto donde no veía otra salida era insoportable. En esos primeros días me preocupaba cómo procesarían esta pérdida, cómo los marcaría y cómo la llevarían el resto de sus vidas. Pero a pesar de su propio dolor, instintivamente se apoyaron el uno en el otro y en mí. Nos aferramos juntos, brindándonos el consuelo que pudimos, incluso cuando las palabras nos faltaban. Las cuestiones prácticas de la muerte irrumpen rápidamente, incluso cuando la mente y el corazón no están preparados. Había decisiones que tomar, llamadas a familiares y amigos, arreglos para el funeral y todos los dolorosos aspectos operativos que siguen a una pérdida repentina. Lidiar con la logística, bancos, seguros, pensión, deudas y otros asuntos financieros fue casi repugnante. Cada conversación se sentía como una prueba de resistencia, repitiendo una y otra vez la misma verdad insoportable. Él se ha ido. Las respuestas variaban. Algunos nos ofrecían un apoyo silencioso. Otros tropezaban con sus palabras sin saber qué decir. Algunos no dijeron nada en absoluto. Y el otro punto, digamos, que he visto en común es el tema del silencio, ¿sí? Y usted decía, hay que hablar, pero también en su carta habla de silencio. Me imagino que hay un primer, o debe haber fases, no Sí. para todo el mundo es igual, pero hay un momento de silencio y hay otro momento de hablar. ¿En qué momento decide usted romper ese silencio? Yo creo que la gente que me conoce sabe que no soy muy silenciosa. Pero yo veo el silencio como el silencio con el mundo externo, pero no interno. O sea, en esos momentos de silencio que no preguntan, que no están, siento yo, y sé que pues, adentro hay mucho, mucho. Y siento que uno no debe silenciar eso. Sí, toda la cosa del yoga, meditación, mindfulness, silenciar, pero eso es silenciar la angustia, la ansiedad, las cosas como las emociones que nos incomodan. Pero no solo porque nos incomodan, no las debemos sentir. Las emociones incómodas también llegan para enseñarnos, para retarnos, para... Entonces yo hablo del silencio con el mundo externo, pero no con el interior. Esos momentos de silencio del mundo externo y adentro es una maravilla todo lo que uno puede encontrar. Desde el principio supe que la apertura era esencial. Como psiquiatra, entendía los peligros de reprimir el dolor, de dejar que el silencio y la vergüenza se arraigaran. Pero como madre, también sabía que mi propio sufrimiento no podía consumirlo todo. Mis hijos habían perdido a su padre. No podían perder también la estabilidad de su hogar. Así que hablamos. Hablamos sobre él, sobre nuestros sentimientos, sobre los momentos difíciles en los que el dolor se volvía insoportable. Nada era un tema prohibido. Su vida, su enfermedad, incluso las preguntas dolorosas sobre su muerte. Nos permitimos sentirlo todo sin miedo al juicio. No anticipé cómo el suicidio alteraría la forma en que las personas reaccionaban ante nuestro duelo. Recibimos condolencias en voz baja, miradas de reojo y en algunos casos un silencio total. Algunos amigos bien intencionados
Evitaron mencionar su nombre, como si reconocer su existencia pudiera profundizar nuestro dolor. Otros, aunque compasivos, parecían incapaces de reconciliar al hombre que conocían con la forma en que murió. Pronto entendí que perder a alguien por suicidio significaba no solo llorar su ausencia, sino también lidiar con la incomodidad que generaba en los demás. ¿Y cómo ha lidiado? Es que eso también me llamó mucho la atención cuando usted dice el silencio, no su silencio, sino el silencio de los demás. Justamente pensando en que hoy íbamos a hablar anoche o antenoche, que estaba caminando a mi casa y me estaba acordando de que para muchas personas el tema es incómodo, y entonces pues no se vuelven a acercar o no están presentes, pero hay tantas, o no tantas, o las personas que tienen que estar, están, y con ellos se habla afortunadamente sin problema. Yo tengo un grupo de amigas que son, pues, o sea, primero tengo 2 hermanas que yo creo que el mejor regalo de la vida. Después 2 hijos también. Pero estas amigas, que las quiero infinitamente porque me quieren, van todos los jueves a mi casa. Llevamos 3 años y medio después de la muerte de mi esposo, que inmediatamente aparecieron. O sea, lo más lindo fue esa noche cuando yo llamé, aparecieron. Ahí estaban, inmediatamente. Y siguen estando. Entonces, con ellas puedo estar en silencio, pero es un silencio repleto de amor y de acompañamiento y de comprensión y deseo de aprender también. Entonces, las personas que se incomodan y no quieren escuchar o no pueden o no saben cómo hablar, no vuelven, porque yo no me quedo callada y yo hablo de esto cada vez que siento que lo necesito hablar. Entonces, quienes se quedan a escuchar son los que se quedan a amar. Y eso es lo más lindo de la conexión social que tanto nos gusta trabajar. También tuvimos la fortuna de contar con una sólida red de amigos y familiares que nos sostuvieron. Algunos simplemente se sentaron con nosotros en nuestro dolor, ofreciendo su presencia sin necesidad de palabras. Otros nos recordaron con pequeños gestos que la alegría seguía siendo posible. Hay una parte de la carta que a mí me tocó mucho, dice, el suicidio de mi esposo destrozó el proyecto de vida que habíamos construido juntos. Realmente, cuando yo digo eso en la carta, es que el proyecto, el sueño, el plan, dejó de existir. Pero hay personas que me preguntan, ¿ya rehiciste tu vida? ¿Vas a rehacer tu vida? Y yo no la tengo que rehacer. Yo tengo una vida muy, muy buena, muy maravillosa. Tengo 2 hijos, tengo una profesión, tengo amistades, tengo familia, tengo hobbies, pinto, me gusta bailar, hago ejercicio. Sí. Entonces, el proyecto de vida, del plan, de lo que soñaba con él que íbamos a vivir, ese ya no existe. Pero la vida como la tengo, afortunadamente, creo que por lo que más rescato es el amor que compartimos, el amor por mis hijos, el amor que construye mi familia, el amor por mí misma, el amor por lo que hago, el amor que recibo, y eso eso sigue existiendo, y mi amor por él también. Yo sigo enamoradísima de mi marido. No, eso es, tengo una foto de él y en el consultorio, y cuando está bajando el sol siempre cae sobre eso, y es como si me estuviera picando el ojo otra vez, ¿no? Y yo vuelvo y me enamoro todos los días. Y yo creo que se destroza el sueño y la ilusión, pero hay otros, porque no todo dependía de esa relación.
esa persona es irreemplazable en nuestras vidas, pero dejó tanto que tenemos de dónde construir y seguir. Cada uno encontró su propia manera de procesar la pérdida. Isabel, estudiante de historia, se refugió en las películas, los libros y la escritura. Buscó comprensión en historias de duelo y resiliencia, en relatos de quienes también habían atravesado pérdidas profundas. Martín, estudiante de ciencia política, canalizó sus emociones a través de la acción, participando en debates sobre salud mental y los desafíos estructurales en el acceso a la atención. Para mí, compartir, ya fuera en conversaciones desde mi conocimiento profesional o simplemente reconociendo mi propia vulnerabilidad, se convirtió en una forma de seguir adelante. Pero el duelo es impredecible. Algunos días parecían manejables, incluso esperanzadoras. Otros traían oleadas de tristeza inesperadas. Ciertas fechas eran especialmente difíciles. Su cumpleaños, el aniversario, incluso pequeños recordatorios cotidianos. La primera vez que cenamos sin él, la ausencia fue insoportable. La primera vez que escuchamos una canción que él amaba, o vimos una película que nos recomendó, el dolor fue agudo. Y, sin embargo, en esos mismos momentos, encontramos consuelo en los recuerdos compartidos. Seguía con nosotros, en las formas en que había moldeado nuestras vidas y en los hábitos y tradiciones que continuábamos. Es una superviviente. Sí. ¿Y cuál es la diferencia, doctora? Porque a veces se tiende a confundir sobreviviente y superviviente. Sí, pues no soy lingüista, pero somos sobrevivientes, pero a mí me gusta la palabra super porque le da un contexto de fortaleza. Y desde su experiencia, ¿cuál es el principal reto que debe afrontar un superviviente? O sea, no tenemos una fórmula magistral para todo, pero desde su experiencia, ¿cuál es el principal Creo que reto? lo más importante es hablar. Es hablar. Si no puede hablar, escribir. Pero hay que llegar a entender, hay que llegar a aceptar, hay que transitar el duelo, hay que aceptar el duelo, pero hay que hablar, hay que compartir, sí, no, esto no puede quedarse en silencio, no se puede uno aislar. Hay todo como un tema con el tiempo y yo me acuerdo y quiero muchísimo a Elizabeth Kubler-Ross y sus escritos, o sea, admiro muchísimo, siempre he sido una estudiosa del duelo, pero las etapas del duelo y cuánto tiempo debe ser, eso para mí, esos límites se tienen que borrar, entonces creo que las expectativas, si hay ese tipo de expectativas, no, pues eso para mí sí complica el transitar por esto. De verdad uno tiene que respetarse mucho y llegar a entenderse y cuidarse y quererse mucho para poder sí, transitar esto y sobrevivirlo de una forma superlativo para poder ayudar a otros, que para mí es súper importante. Yo sé que la gente dice que es como frase de cajón, pero a mí sí me gusta ayudar a otros. En las semanas y meses siguientes, el duelo se convirtió en una presencia constante en nuestro hogar. Fluía y refluía, a veces agudo e inmediato, otras veces distante y silencioso. Hubo días en los que encontrábamos consuelo en nuestra compañía mutua y días en los que el peso de la pérdida hacía difícil hablar. Sin embargo, a pesar de todo, nos mantuvimos firmes en una decisión. Enfrentaríamos esto juntos. Aprendimos que el duelo no tiene un calendario. El mundo avanza, pero para quienes quedamos, el tiempo se siente suspendido. Las llamadas y mensajes se hacen menos frecuentes, como si la gente asumiera que el dolor debería haber disminuido. Pero la pérdida por suicidio
No es algo que pueda superarse fácilmente. Nos transforma. El desafío no es superarlo, sino aprender a vivir con ello. Para nosotros, eso significó permitirnos sentirlo todo. La tristeza, la ira, el amor, los recuerdos, sin culpa. Significó negarnos a que su muerte lo definiera, a él o a nosotros. Significó honrar su vida continuando con la nuestra. Usted, otra de las cosas, yo he aprendido un montón de cosas de usted, valga la pena decírselo en este momento. Usted menciona mucho muerte por suicidio, el concepto de muerte por suicidio. Sí. Sí, quisiera ampliar un poquito más o explicarnos. Claro, me encanta que me preguntes eso porque ahí sí entro docente, investigadora y responsable con la sociedad. Anteriormente se definía el suicidio y seguramente habrá psiquiatras y psicólogos que no estén de acuerdo conmigo, pero esto es lo que yo sé y he estudiado y entiendo y veo que es valioso para lo que queremos lograr. La definición de suicidio era un acto deliberado de intención de quitarse la vida, de terminar la vida. En el transcurso del tiempo, esa es una definición como de los años 70, he encontrado una definición donde si aceptamos que la muerte por suicidio de una persona con una enfermedad mental es secundario en la enfermedad, entonces no es deliberado. Es una muerte causada por como resultado de la enfermedad. Entonces no es deliberado, porque, y uno de nuestros grandes psiquiatras aquí de la clínica, y siempre hablamos de eso y enseñando a los residentes, cómo la ideación suicida no es lógica, es ilógica, porque va en contra del impulso natural de vida. Y si entendemos la enfermedad mental y la depresión, el trastorno bipolar, como en el caso de mi esposo, cuando el cerebro va en contra de sí mismo, no es lógico y entonces es un resultado de la enfermedad. Entonces ya no es un acto considerado deliberado si el juicio y el raciocinio están contaminados por la enfermedad. Tenemos que romper, el estigma se rompe en todos esos niveles, no solo con el final preveniendo el suicidio, sino hay muchos niveles que podemos tener un impacto. Para realmente tener un impacto sobre salud mental, tenemos que mirar todas esas facetas. La toma de medicación, la aceptación de la enfermedad, la comprensión de la enfermedad, la aceptación de una persona que tiene una enfermedad mental. No es necesario un enfermo mental, como se puede decir, porque uno no le dice a alguien con cáncer, es un cáncer. No, tenemos que de verdad pulir el lenguaje y darle el lugar adecuado a las palabras y a las personas y a las situaciones. Y todo eso es milito en todos esos niveles. Perder a alguien por suicidio es lo suficientemente doloroso por sí solo, pero el estigma que lo rodea agrega otra capa de aislamiento y complejidad. Desde el momento en que mi esposo murió, fui plenamente consciente de la incomodidad que su muerte generaba en los demás. La gente no sabía qué decir o si debía decir algo en absoluto. Algunos evitaban el tema por completo, mientras que otros ofrecían intentos bien intencionados, pero torpes de consuelo. Había quienes susurraban, como si el suicidio fuera un secreto vergonzoso. Otros cambiaban de tema abruptamente cuando su nombre surgía en la conversación, como si mencionarlo hiciera la charla demasiado pesada. Y luego estaban las preguntas insensibles, las que revelaban cuán mal entendido sigue siendo el suicidio. ¿Lo viste venir? ¿Hubo alguna señal? ¿Crees que realmente quería morir? Estas preguntas rara vez se hacían con malicia, pero reflejaban una brecha fundamental en la comprensión del suicidio. No es una elección lógica hecha con claridad. Es el acto final de una mente consumida por el dolor, una enfermedad que nubla el juicio
y distorsiona la realidad. ¿Usted se ha sentido estigmatizada, doctora? Buena pregunta. Creo que no, pero sé que seguramente, pues, hay frases, hay cosas que la gente dice a las cuales reacciono fuertemente, como para mí, cuando alguien dice, ay, lo siento mucho, pero hay que pensar, está en un mejor lugar. Oh, no. O sea, si quieren revolverme la bilis, pues mejor dicho, y no sé, sale la bilis negra total. No, no voy a decir que, además, bueno, no soy una persona que cree en más allá y esas cosas, entonces, pues, ¿qué lugar va a estar? Si ya no está, punto. Si esas frases para mí no dicen nada, Dios sabe cómo hace sus cosas, no, perdón, pero no. O sea, mi marido era un gran ser, eso no fue decisión de Dios, esa es la enfermedad. Sí, no, eso no va conmigo. Y seguramente hay gente que pensará que soy cáustica, irreverente. Perfecto, me parece fantástico. No lo he sentido. Seguramente lo han sentido otros, pero yo no lo he sentido. Creo que sí, creo que de verdad creo tanto en lo que digo y he vivido tan consecuente con mi forma de pensar y de verdad agradezco la crianza que tuve en mi casa, que no, yo personalmente no lo he sentido. Para mis hijos, este estigma presentó desafíos diferentes. Perdieron a su padre, pero a diferencia de quienes lamentan una muerte por enfermedad o accidente, a veces sentían que tenían que explicar su pérdida. Algunas personas evitaban hablar de él, tal vez por temor a causarles dolor. Otras los trataban con una especie de simpatía cautelosa, como si fueran frágiles o estuvieran marcados de por vida por la tragedia. Incluso entre amigos hubo momentos de vacilación. Mencionar a su papá haría que la conversación se tornara incómoda. Recordar un momento feliz con él sería inapropiado. Uno de los aspectos más difíciles de la pérdida por suicidio es la expectativa implícita de que los sobrevivientes deben encontrarle algún sentido, como si fuera posible. No hay una explicación simple ni un cierre satisfactorio. Aprendimos a dejar de intentar responder lo que no tiene respuesta. En cambio, elegimos enfocarnos en honrar su vida en lugar de definirlo por su muerte. Con el tiempo, también encontramos personas dispuestas a tener conversaciones difíciles, que preguntaban cómo estábamos realmente, que pronunciaban su nombre, Pascual, sin vacilaciones. Eran aquellos que entendían que el duelo no necesita ser suavizado, que reconocer su vida, incluyendo sus luchas, era una forma de mantener su memoria viva. Doctora, nosotros hemos estado hablando, pues de todas formas yo he compartido con usted parte del trabajo y sentimos que usted tiene un compromiso por la salud mental que va más allá de su profesión, Sí. que excede su profesión. ¿A qué se debe eso? Yo creo que como ha sido parte de mi vida siempre, siempre ha sido un tema que en mi casa se hablaba. Mi mamá era educadora y estaba estudiando su maestría cuando crecía. Mi papá pues, era psiquiatra, y teníamos un diálogo sobre la salud mental, sobre la enfermedad mental, sobre los enfermos mentales, como tan orgánico, como tan natural, tan espontáneo, que lo entendí como algo importante, pero cotidiano al mismo tiempo. Cuando se sale uno de la burbuja de su casa y empieza a ver que, oh, no todo el mundo piensa igual, y se sorprende, dice uno, wow, qué importante es que sí tengan esa conciencia, que sí comprendan esa importancia, que sí se entienda que las personas, que todos tenemos salud mental y algunos tenemos enfermedad mental. Y tenemos que estar vigilantes como sociedad de
de eso para el bienestar de todos. O sea, yo no soy sola, no me identifico sola, soy independiente como persona, pero no soy sola, yo vivo en comunidad, yo vivo con otros. Y tener en cuenta la pregunta ¿cómo estás? Para mí no es que, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? No, es ¿cómo estás? De verdad, si te pregunto cómo estás es porque me interesa. Ahí empieza mi compromiso con mi salud mental y el tuyo. Desde esa forma de preguntar de verdad, ¿cómo estás? Como psiquiatra, he pasado años hablando sobre salud mental, desmantelando ideas erróneas y promoviendo conversaciones abiertas. Pero cuando me tocó personalmente, vi de primera mano cuánto estigma sigue existiendo. El trastorno bipolar de mi esposo había estado bien controlado, pero tras su muerte, su enfermedad se convirtió en la única narrativa para algunos, como si todo lo demás sobre él, su bondad, su inteligencia, su sentido del humor, se borrara por la forma en que murió. El estigma en torno al suicidio se alimenta del silencio. La única manera de desmantelarlo es hablar abiertamente, incluso cuando resulta incómodo. Al negarnos a dejar que la vergüenza se apodere de nuestra historia, la reclamamos. En nuestro hogar siempre hemos dejado una luz encendida en la entrada hasta que el último de nosotros llegue a casa. Esa luz nunca se ha vuelto a apagar. Ese sería el final perfecto, pero no puedo dejar de decirle que a mí lo que me remitió o lo que yo he visto es que de alguna manera Pascual, y me disculpa que mencione su nombre. No, te agradezco. Él dejó la luz, de alguna manera, se fue, pero dejó la luz encendida. Gracias por darme esa interpretación, qué regalo tan lindo. Me encanta que ese tipo de cosas las compartan porque qué lindo, me regalas algo nuevo de cómo verlo y qué precioso. Gracias. Doctora, muchas gracias. Habría 1000 cosas más que quisiera preguntarle, pero creo que, no sé, ¿usted cómo se sintió? ¿Cree que nos falta algo más? ¿Le gustaría hablar de algo más? No. Para mí está bien. Perfecto. Perfecto. No, yo estoy bien. Me siento agradecida y me siento afortunada y sí, y me siento que pude ser espontánea, natural, controlé mi inglés bastante, por lo cual me siento orgullosa de eso, y conté mi historia.